Y bueno, estamos ahora con Daniel Saba, ingeniero industrial, es profesor universitario, tiene un MBA, hizo sus primeras prácticas en Petroperú, luego se especializó en el tema hidrocarburos y ahora es parte del think tank de Centrum. El Perú debe tener muchos think tanks, hay algunos en Arequipa, otros en otros lugares del país, los centros de creación, los centros de inteligencia, los centros en donde se debaten los grandes problemas del país. Bienvenido, Daniel. Mucho gusto de conocerte personalmente. Siempre he leído tus textos y he visto tus entrevistas y dije, en algún momento tendré la oportunidad de conversar. Encantado. Y bueno, se resolvió el tema de Repsol. Se resolvió para bien. Parece que te escucharon. No. Se resolvió para bien la declaración ayer, que han tomado una decisión sobre una base técnico-económica. Me parece que eso era lo que procedía. No era una discusión política, me parece, era una discusión técnico-económica, y si se ha resuelto por ese lado, me parece. Claro, pero se entró no por el tema técnico-económico, sino que se entró por un tema más de orden ideológico desde el lado del gobierno, porque no tiene, o sea, no hay sustancia en el concepto de comprar una refinería que está totalmente desfasada. De acuerdo, no hay. Yo creo que ha habido una precipitación, ¿no? Yo creo que el ver, incluso lo puedo entender, el ver que se vende la Pampilla y de ahí tener el entusiasmo para reintegrar Petroperú a lo que fue, digamos, es un sentimiento que yo lo puedo compartir incluso, pero a nivel así muy primario, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno ya va comenzando a analizar qué es la Pampilla ahora y si le conviene a Petroperú reintegrarse a lo que fue hace 20 años, llega a la conclusión que no. Porque el Petroperú de hace 20 años era una empresa en un contexto distinto, con una tecnología distinta, un mercado distinto, y las unidades de Petroperú hoy día ya no son competitivas la mayoría y necesitan mucho capital para ser competitivas. Por lo tanto, esta compra no tenía sentido viendo hacia el futuro, ¿no? Digamos, era algo interesante viendo hacia el pasado, pero no tenía sentido viendo hacia el futuro. Así es una tendencia a veces cuando se pierde de vista la realidad, es mirar hacia el pasado, ¿no? Es inspirarse en el pasado, y de repente tuvo mucho que ver con esa frase del presidente Ollanta cuando se regresó de Venezuela. Dijo, Chávez es un ejemplo para el mundo. Es una frase un poquito polémica, bastante polémica diría yo, porque es un modelo estatista y el comunismo colapsó como modelo de economía de Estado. Y yo personalmente pienso que quien crea la riqueza es la sociedad, es decir, es el ciudadano individualmente o organizado como empresa, y que el Estado tiene que regular, fiscalizar, controlar para que no existan monopolios, no existan oligopolios, para que la competencia se produzca, pero no me parece ya pues volver al pasado, tratar de reconstruir un Estado que no funcionó, no tenía mucho sentido, ¿no? No tenía mucho sentido, pero queda un problema, un problema entre comillas, que es qué hacer con Petroperú, porque Petroperú está ahí, claro. Es decir, no podemos ignorar que Petroperú está ahí. Y Petroperú yo creo que puede cumplir un rol muy importante como promotor de inversiones, por ejemplo, porque Petroperú tiene la refinería de Talara, que la tiene que ampliar y la tiene que modernizar. Tiene el oleoducto, que lo tiene que upgrade, se llama, tiene que mejorarlo para que pase el crudo pesado que se está produciendo, se está encontrando en la selva central. El oleoducto puede tener un fin práctico, porque parecía que ya no se encontraba petróleo. Se está encontrando un petróleo muy pesado. No es tan pesado, pero en todo caso, luego de un primer tratamiento puede pasar por el ducto si tiene ya el ducto una mejora. Y yo calculo que en 5 años podemos estar hablando de 100.000 barriles diarios. Por ahí. Es poco para lo que producen otros países, pero es importante. Pero es una cantidad importante en relación a lo que producimos hoy día, ¿no? Así es. Y creo que esos son los grandes retos que tiene Petroperú. Ahora, ¿Petroperú puede hacer eso solo? Me parece que no. Y creo que en este momento Petroperú debería estar buscando ávidamente, digamos, socios, pero socios de primer nivel, ¿no? Ahora, yo no puedo dar nombres, pero cuando yo fui director de Petroperú y también presidente directorio de Perú Petro, en algunos de los viajes de promoción que se hacían al Asia sobre todo, yo me he reunido con empresas muy, muy grandes que estaban muy interesadas en participar con Petroperú.
yo transmití esa inquietud al directorio. Bueno, no pasó de ahí, pero yo creo que se podría retomar esas conversaciones. Ahora, ¿cómo funciona este directorio? ¿Es un directorio muy técnico, es político? Un directorio de una empresa normalmente funciona, he sido asesor de directorios de las empresas de agua que son un desastre, y en esas empresas no había criterios técnicos, o sea, era muy politizada, muy ideologizada. Mira, pero Petroperú se mueve con mucho criterio técnico. Yo te puedo hablar por lo que yo viví, claro, digamos, en el gobierno de García. El directorio que yo manejé, el directorio de Perú Petro, y el directorio de Petroperú se movía con bastante independencia, No había una intervención de órdenes, ni de hágase, ni nada de eso, ¿no? Entonces sí era un directorio que se movía en función de parámetros técnico-económicos. Desgraciadamente, sí lo tengo que mencionar, hubo el problema de los audios y todo, que paralizó bastante la acción. Sí, tú estuviste en medio de esa situación, claro, tan desagradable. Tan desagradable. Y eso le costó bastante dinero al país, pero bueno, hasta donde el directorio pudo funcionar, digamos, normalmente, no tenía injerencia política. Y así debe ser, porque estas empresas, que tienen además rango de empresas privadas, para funcionar bien deben manejarse como empresas privadas. ¿Llegó a cotizar en bolsa? ¿Cotiza en bolsa Petroperú? Es listada en bolsa. ¿Listaba? Está listada en bolsa. Creo que este año, me parece haber leído eso, va a cotizar en bolsa. Pero para que Petroperú tenga un valor interesante en bolsa tiene que tener planes concretos de mejora. Y eso es lo que yo critico más. Con ánimo positivo, claro, Petroperú tiene que tener un plan. Petroperú no puede estar moviéndose a la primera idea que salga, ¿no? O sea, mañana vamos a exploración, mañana vamos a petroquímica, al gasoducto. Una empresa no funciona así. Una empresa tiene que funcionar por inspiración. Así es. Y no necesariamente inspiración interna, porque eso es lo peor. Entonces Petroperú tiene que tener un plan y no moverse de ese plan, ¿no? Porque en este momento la refinería de Talara tiene problemas, necesita modernizarse y necesita instalar esta unidad de sulfurización para cumplir con las normas ambientales. Ahora, ¿cuánto se calcula que es la inversión para modernizar la refinería de Talara? Bueno, ahí sí me gustaría ver las últimas cifras, porque varían mucho. ¿El rango? Creo que debe estar alrededor de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Eso es una locura que el Estado peruano ingrese a eso solo, ¿no es cierto? No, pues no es la idea. Bueno, y menos se justificaba entonces, teniendo esas inversiones, estar pensando en la Pampilla. Claro. Por eso ¿cuántos millones lo de la Pampilla? La Pampilla, así como está, necesita 1.000 millones de dólares solamente para cumplir con las normas ambientales. Nada más. Nada más. Pero sí, también necesita ampliarse. Porque ¿qué pasa? En esta época, con los precios así como están, alrededor de $100, una refinería no es rentable si no tiene por lo menos una producción diaria de 300.000 barriles. Este es un estándar mundial. Barriles. Sí, 300.000 barriles. Entonces estamos hablando que tendría que haberse, en suma, para modernizar y ampliar la Pampilla, más lo de Talara, estábamos hablando de una suma superior a los 5.000 millones de dólares. Claro, claro. Pero también hay que tomar conciencia de que nuestras dos refinerías, digamos, al margen de la propiedad, sumadas no llegan a 300.000 barriles. Entonces hay que hacer un trabajo ahí muy fino y muy agresivo también, para que estas refinerías crezcan y se vuelvan competitivas, ¿no? Pero solamente es factible un monto tan amplio con asociaciones público-privadas. Yo creo que sí. Y eso es entrar, claro, de otra manera, pero entrar al concepto que maneja, por ejemplo, Ecopetrol, ¿no? Porque se nos habla mucho de Ecopetrol, claro, pero Ecopetrol tiene capital privado. Petrobras tiene capital privado. Entonces, estas empresas con capital privado están siendo la constante ya en esta parte del mundo. Y creo que van a ser la constante en todo el mundo, porque no se justifica que el Estado invierta solo cantidades tan grandes de dinero, cuando hay privados que lo pueden hacer y que pueden asumir un riesgo, ¿no? Porque te puedes encontrar con que la situación... a mí me preocupa mucho lo siguiente, a ver, en términos como reflexión para el país y para la economía mundial. Estados Unidos ha descubierto el gas esquisto hace ya bastante tiempo y la metodología para explotarlo. Por lo que he leído, no soy un especialista en el tema, pero me puse a leer, hay una posibilidad de usar el agua, ¿no? La fuerza del agua para desintegrar, porque el gas se vuelve sólido y entonces hay que desintegrarlo, convertirlo en líquido y en gaseoso. Entonces, pero parece que el método ya está elaborado, lo que falta es
abaratar los costos y empezar a hacerlo. Si esto ocurriera, Estados Unidos se convertiría en una potencia que se autoabastecería de gas y de petróleo, porque también han empezado a explotar petróleo en Alaska y en otras zonas. He visto un mapa el fin de semana en donde se ve que en 5 años Estados Unidos va a ser prácticamente autosuficiente. Sí, eso ya es un hecho. La cantidad de gas que han encontrado es impresionante, ¿no? Digamos, Camisea tiene 13 trillones de pies cúbicos. En Estados Unidos han encontrado 2.200 trillones de pies cúbicos. Son cifras astronómicas. Sí, Estados Unidos va a ser suficiente, ahora autosuficiente. Tengo una duda con los precios. No sé si eso hará que los precios bajen o se mantengan. Porque claro, también ahí entra la geopolítica, ¿no? Entonces, no sé si esa ventaja la van a trasladar al precio o van a usar los precios internacionales. Pero en todo caso, digamos, el Perú, ya sea que el petróleo se produzca acá, que creo que es lo que va a suceder, ya sea que el petróleo se importe, siempre es mejor refinarlo acá, porque hay una utilidad en la refinación. Y se necesita de empresas muy fuertes, muy sólidas para desarrollar todos esos proyectos. Y sobre todo en la selva norte, incluso como catalizador para todos los proyectos de la selva central. Y también ahí te puedo decir que hay empresas muy, muy grandes interesadas en participar. Ahora, ¿se justifica que el Perú ingrese a tareas de exploración? Porque la más complicada, por lo que he investigado, el mayor gasto es en la exploración, porque tú vas con la idea de que vas a encontrar una fuente, vas a encontrar, ya sea en minería, ya sea en petróleo, la exploración es una tarea muy compleja, larga a veces y que requiere inversión. Y muy ingrata porque el nivel de éxito se mantiene en 20%. Sí, así es, y a veces el mineral o el crudo no son de la calidad que uno espera. Además. ¿No? Y entonces, cuando el precio está bajo, no puede ser. Claro, o sucede lo que ha sucedido ahí en el lote 64, que ahora tiene Petroperú también, donde el costo, la inversión total en este pozo que se encontró, que produce petróleo, 20.000 barriles creo que era lo que podía producir, fue de $130 millones. Es excesivamente caro, porque es un pozo muy profundo. Entonces, esa fue la razón que la empresa operadora se fue y lo dejó. Ahí se necesitan también inversiones, porque se supone que cada uno de los pozos que se perforen ahí va a tener un costo aproximado a 130, a 100, a 130 millones. Son inversiones que Petroperú no debería emprender, porque claro, digamos, hay más posibilidades de encontrar en un lote donde ya se encontró, pero igual hay riesgo de no encontrar también. Entonces hay que tener capital de riesgo amplio y muy disponible, y eso lo tienen las empresas muy grandes, que estarían, creo, muy interesadas de participar ahí. Entonces, alrededor de Petroperú, digamos, y Petroperú asumiendo una posición minoritaria, yo creo que no tienen por qué ser mayoritario, se puede desarrollar un proyecto muy interesante, que lo empezamos a promover en Perú Petro hacia el final, pero ya el tiempo no ganó. El tiempo ese es ingrato en el gobierno, ¿no? Sí, porque cuando los ingresas, empiezas a planear, hacer el planeamiento, luego empiezas a terminar el planeamiento, a elaborar los proyectos, el resultado de ese planeamiento, y cuando vas a ejecutar ya se acabó. se acabó. Y lamentablemente no hay continuidad. Ese es el problema, pues, porque no es que uno sea imprescindible ni mucho menos, pero es que los que vienen no hacen lo que uno estaba haciendo, sino que vienen con planes nuevos y eso le quita continuidad. ¿Sí? ¿Por qué en un tema técnico como este no hay esa continuidad? Porque se supone que estamos hablando de un tema de ingeniería, o sea, ahí no hay un asunto ideológico. ¿Por qué no hay esa continuidad? Hay un problema, una falencia del Estado, es una cultura política peruana que el partido que entra dice, empezamos de cero, todos son Adanes, todas son Evas. Yo no sé si es una cultura política, es una cultura nacional, no lo sé. ¿O es corrupción? No diría tanto, sino que como que cada uno quiere imprimirle el toque de su personalidad, entonces no le gusta lo anterior, entonces se empieza casi de cero. Bueno, no tanto como de cero, pero se empieza a cambiar funcionarios, a cambiar gerentes, a cambiar estilos, y la empresa se resiente, pues, y la continuidad se pierde. Y eso es malo. Y yo, por lo menos, en ese sentido, desde que entré, no cambié a nadie. Básicamente la empresa siguió caminando como estaba caminando. Yo no llevé a gente nueva, solamente a 2 personas. Pero la empresa siguió funcionando con su esquema anterior. Pero creo que es la única manera, no lo digo
echarme flores, sino que es la única manera, porque si no se crea una situación de incertidumbre antipática. Cada fin de gobierno para las empresas es un trauma y eso hay que evitarlo, ¿no? No debería ser así. Ahora, hablando de incertidumbre y de confianza, este retroceso del gobierno restablece la confianza y limita la incertidumbre, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo también que, lo tengo que decir, que se exageró un poco al calificar los intentos del gobierno como estatistas, chavistas. No era tanto. Yo creo que, como lo dije en otra oportunidad, ¿no? Lo que se pretendía era comprar activos para una empresa que ya existe. Y como decía antes, Petroperú existe, pues no podemos negar eso. Lo que pasa es que fue un anuncio poco meditado, fue un entusiasmo compartido antes de tiempo. Entonces, eso creó toda esta situación. Yo creo que hay un tema ya no técnico, sino de técnica de comunicación, de comunicación, en el gobierno, exactamente, ¿no? Y como que aparecía como secreto, porque de pronto le preguntan al ministro, al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, y le dicen, ¿hay la compra de Repsol? Y dice, no existe absolutamente nada. Y esa misma tarde, esa misma tarde, sí, el presidente de la República se estaba reuniendo con el representante Repsol y era primera plana en los medios. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que generan incertidumbre y desconfianza, porque si el presidente dice, miren, públicamente con su presidente del Consejo de Ministros, hay esta oferta con mucha responsabilidad, con mucho criterio técnico, vamos a estudiar el tema. Sí, pero aparece como una cosa sigilosa, ¿no? Como incluso las formas o digamos, porque el presidente no tenía por qué reunirse con el presidente Repsol y el ministro de Energía y Minas sin el presidente de Petroperú, que era el que tenía la empresa que iba a comprar. Entonces eso creó más confusión. Claro, el presidente Repsol, viendo una oportunidad así de vender, feliz de la vida, ¿no? Pero me parece que ahí el presidente siempre tiene que mantenerse más al margen hasta el final, ¿no? Y las negociaciones o las averiguaciones, los estudios los tiene que hacer la empresa, ¿no? Ni siquiera el ministerio. Si fuera comparable el poder del político con el poder judicial, el presidente sería la última instancia. Así es. Pero hoy fue la primera. Él va, se reúne y luego aparece el presidente del Consejo de Ministros desairado, el ministro de Energía y Minas aparece aprobando un reglamento, el presidente de Petroperú está pintado en la pared. Entonces se creó una imagen desordenada, caótica, que puso a todo el mundo a pensar, oye, ¿qué cosa se está cocinando acá? Sí, ¿no? sí, pero creo que coincidimos, es un problema de comunicación, de formas, yo creo que se tienen que superar, ¿no? Pero también los comentarios creo que fueron bastante exagerados. Creo que ha habido un desencuentro que se pudo haber evitado. Un desencuentro múltiple. Sí. Sí, pues, es que ese es el problema cuando las señales no son claras. No, sí estoy de acuerdo con eso. Sí. Cuando las señales no son claras, alguien trata de descifrar y bueno, unos dicen, no, dijo que a Chávez es una persona que hay que admirar en el mundo, es un ejemplo en el mundo y luego hace esto, entonces, Sí, ¿no? Se tejieron historias de lo más truculento. Sí, truculenta, ¿no? Sí. Bueno, esperemos entonces que este éxito implique asumir racionalmente. Ahora, ¿qué hacer con Petroperú? Ese es un tema importante. Algunos dirán, bueno, pues terminemos de privatizar. La otra posibilidad es, lo que tenemos es modernizarlo asociándonos con empresas de alta calidad, de alta competitividad. Yo apostaría por esa alternativa, ¿no? Porque, digamos, privatizar vendiendo la refinería de Talar así como está no tiene sentido. Ese sería una... Además, sí creo que vale la pena decir que la privatización de Petroperú en el año 95 fue un error tremendo, por lo menos en la forma como se hizo. Porque si Petroperú se hubiera vendido por acciones, si hubiera vendido un porcentaje de sus acciones a operadores privados, Petroperú hoy día estaría al nivel de Ecopetrol, o no digo Petrobras, pero de empresas importantes. Pero la privatización esa fue muy mala y estamos pagando de alguna manera las consecuencias de eso ahora. Entonces, claro, la solución no es volver al Petroperú de antes de la privatización. Es a partir de lo que tenemos, cómo conseguir lo mejor. La de Hierro Perú, que se vendió al Estado chino, que ha instaurado un sistema
instauró un sistema de esclavitud a los trabajadores, ¿no? Y el otro caso ha sido el de Petroperú, que se vendió por partecitas cuando efectivamente se podía sacar a la venta. Claro, ¿no? claro. O sea, una asociación, ¿no? Saco el 60%, pues lo pongo a la venta. Eso era lo que había ¿no? que hacer. Eso era lo que había... Y con una política de modernización, ¿no? Sí. Bueno, la historia de la privatización es muy compleja, pero bueno, como te digo, mirar para adelante. Yo creo Ahora, que hay ¿qué cosa es mirar para adelante en la siguiente definición? ¿Somos un país petrolero o no? A mí me da la impresión que tenemos petróleo, pero si nos comparamos con Venezuela, con Arabia Saudita, con los países, no somos un país petrolero. Salvo que hay un gran yacimiento que no se ha encontrado, pero no pareciera. Pero somos un país que puede tener petróleo en unas cantidades cercanas a las de Colombia o Ecuador. Podemos estar por ese... ¿Así a las de Ecuador? Sí, Ecuador está por los 900.000. Sí, anda por... ¿Podemos llegar a los 900.000 barriles diarios? Yo creo que sí, en la medida que se impulse más la exploración. Entonces, por eso es que ahora hay problemas muy serios. Por ejemplo, la consulta previa, hay que mencionarlo. Por la consulta previa y por los problemas sociales, hay 30 lotes ahora detenidos. No puede ser, pues. Es que la consulta previa es una ley idealista, porque cuando hay buena voluntad puede haber consulta previa, pero si tú tienes a un senderista, a un Movadef, a un antiminero y a un anticapitalista infiltrado, agitando, no hay diálogo posible. No hay diálogo posible, y además, pero esto se sabía, no se debió, yo creo que si lo que se quería era consultar a las comunidades, informar a las comunidades, bueno, eso ya se venía haciendo. Y varias veces, o sea, no se informó una sola vez, sino en varias oportunidades. La consulta previa además tiene un mecanismo extraño para mí. Se le pregunta a la comunidad su opinión, pero aunque sea negativa, se hace el proyecto de todas maneras, lo que me parece un poco improcedente, ¿no? Porque entonces, ¿para qué se le consulta? En realidad lo que se hacen son talleres informativos, pero, a ver, mi experiencia es que cuando tú haces talleres informativos desde el lado de la comunidad, y luego, pero allí ya los antimineros o los anticapitalistas tienen muchos recursos, se mueven por todo el país, se infiltran y van a las reuniones y no plantean temas técnicos, sino plantean un discurso: abajo el imperialismo, abajo el capitalismo, te van a quitar el agua, van a envenenarla, van a destruir el bosque, y crean terrores. O sea, lo que dijo un comunero en una entrevista que se hizo acá, envenenan la mente de la gente, o sea, le crean terror. Entonces ya no hay posibilidad de diálogo. Claro, y manejan mucho el tema de la contaminación, el agua, el envenenamiento, que no son cosas ciertas, pues, no necesariamente por lo menos. Entonces, esto de la consulta previa permite además que de alguna manera los representantes no sean los comuneros, sino terceras personas vinculadas a ONGs, a otras instituciones que tienen otros intereses, que no son los intereses del Estado necesariamente, ¿no? Bueno, ese es un tema de resolver, cómo se va a trabajar eso, porque así como está, yo creo que está estancado. Está estancado. Entonces, alcanzar esa meta de ser un país mediano en exportación, en producción y exploración y exportación, porque sí, porque nuestra demanda interna no es de 900.000. No, la demanda interna es 160.000. Así es, o sea que tendríamos un excedente bastante importante. Entonces, pero está estancado por este tema de la consulta previa. Está bastante estancado por eso, ¿no? Entonces, como te digo, eso hay que resolverlo. Y fomentar, seguir con estos procesos de promoción que hacía Perú Petro muy intensivos y que vengan la mayoría de empresas posibles. Yo creo que ahí en exploración el Estado no tiene nada que hacer en este momento. Creo que ese es un sector para privados que quieren arriesgar capital, bueno, y si resulta, ganan, pues ese es el juego. Además, en petróleo se está dando un fenómeno similar al de minería. Los que exploran más son las empresas junior, que se llaman. Sí. Pero es un acuerdo tácito entre las grandes y los chicos, ¿no? Tú buscas y si encuentras te compro. Es así básicamente. Sí. ¿No? Entonces, el riesgo lo asume el junior, ¿no? El junior asume el riesgo, sí. Entonces yo creo que hay que respetar. Bueno, y si consigue el recurso hace una buena venta. Muy buena. Pero también está invirtiendo, digamos, bastante capital. Yo creo que hay que respetar ese acuerdo y dejar que otros hagan el trabajo sucio, hay que modernizar la legislación, o la legislación que tenemos es suficiente en este tema de impulsar, promover la exploración. Yo creo que la legislación que tenemos es buena, que las instituciones son buenas. Lo que hay que evitar es la confusión.
porque el ente promotor es Perú Petro, ¿no? Entonces, Perú Petro debería encargarse incluso de promover las actividades de Petroperú, porque no pueden salir dos empresas estatales, además con nombres tan parecidos, que crea una confusión en todas partes, a promover, porque eso ya sería el acabose. Entonces, hay que respetar la institucionalidad del sector que funciona, sí funciona, y evitar que estas duplicidades, ¿no? Ahora, volviendo a un tema anterior, existen en el Perú, en las facultades de ingeniería de la Universidad de Ingeniería y en otras universidades, los técnicos peruanos competentes para ingresar a este negocio, es decir, modernización de refinerías, hacer de Perú un país, por ejemplo, con polo petroquímico, etc. Estamos a la par entre el deseo, los proyectos y la materia gris, es decir, el capital humano. Bueno, la Universidad de Ingeniería tiene estas facultades. Sí. Hay técnicos, no sé si suficientes como para llevar adelante todos esos proyectos. Porque claro, una cosa es ser graduado, otra cosa es tener la experiencia, ¿no? Pero también es una tarea pendiente. Hay que formar técnicos. Antes que hacer nada, digamos, Petroperú tendría que formar un cuadro, ¿no? Porque tampoco puede, por ejemplo, entrar en exploración o en petroquímica o en estas cosas si no tiene gente preparada. Porque cuando yo he visto las estadísticas de Venezuela, cuando ingresa Chávez, se producían 3.400.000 barriles diarios, y luego de 14 años se está produciendo 2.200.000. Sí. O sea, 1.200.000 barriles menos, porque politizaron la empresa, metieron gente no competente, no capacitada, y esto, en lugar de crecer, se ha venido abajo, ¿no? Sí, bueno, Petrobras es un ejemplo de, PDVSA, perdón, es un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Como una empresa estatal. Y yo he conocido gente de PDVSA en el extranjero y son políticos, no son técnicos, son políticos. Su discurso es político. No es lo que corresponde a una empresa petrolera, ¿no? Claro. Entonces, no, ese camino no conduce a nada, porque ¿qué ganamos con tener políticos en las empresas? Necesitamos tener empresarios y necesitamos tener especialistas técnicos que puedan tomar las mejores decisiones técnicas. La política es para los políticos, ¿no? Así es para dar los grandes objetivos Así y las es. estrategias, pero los que ejecutan son los gerentes y los técnicos. Yo he visto en Lima el desastre del gobierno de Susana Villarán precisamente por creer que la ideología puede dirigir algo. La ideología no dirige, lo que dirige son los gerentes competitivos, capacitados, que producen, que hacen que la producción funcione, que los proyectos funcionen. Claro, ¿no? así es. Y en el caso de Brasil, sí se maneja técnicamente, ¿no? Sí, a pesar de que hay... porque la estructura de Petrobras es compleja. Petrobras son dos Petrobras, uno que tiene asociación con privados, tienen acciones en el mercado, otro que es totalmente estatal. No entiendo bien la composición esa, pero los técnicos son muy buenos y está en todas partes. Ahora, lo que han encontrado en Brasil de recursos son enormes. Enormes también, una ¿no? cantidad enorme. Brasil va a pasar a ser uno de los primeros productores mundiales de Sí. petróleo. Es el petróleo en el océano, en el mar océano, ¿no? Claro, en el mar. Sí, pues es una empresa que se maneja bien, pero sobre todo con criterios técnicos. Verdad que el presidente es una designación política, pero bueno, eso pasa en todas partes. Pero el presidente se maneja también con criterios muy técnicos. Ahora, siendo Chile un país no petrolero, sin embargo tiene una empresa petrolera estatal. Sí, ¿Asociada Codelco, al sector privado o es puramente no, estatal? Codelco es estatal. Codelco es de cobre. Ah, perdón, de petróleo. Petróleo. No, es muy chica, es una pequeña refinería. Son dos refinerías de primera calidad, también hay que decirlo, de primerísima calidad, muy modernas. Ellos importan petróleo. Todo, ¿Y los refinerías de dónde importan? De todas partes. Ah, de todas partes. Sí, de todas partes. Porque el petróleo es como el tejido, como los productos, como los tejidos, que no todos son iguales. Uno cree que los pelos de las llamas de las vicuñas todos son iguales. No sirven para... Una refinería no funciona con todos los petróleos. Son refinerías que se construyen para un determinado tipo de petróleo, ¿no? Sí, aunque te diré que en la actualidad la tendencia es la refinería que trabaja con el petróleo de menos calidad. Por ejemplo, yo he visto en la India una refinería de 1.200.000 barriles que trabaja con petróleo de baja calidad, pero lo convierte íntegramente en derivado.
Muy bien, estuvimos con Daniel Saba, se quedaron varios temas en conversación, nos vamos con el noticiero de Huancayo. Adelante, colegas de Huancayo, con su excelente noticiero. Muchas gracias.